Buenas tardes, estudiantes del grado 11. Nos encontramos en una nueva clase de química. Continuamos con nuestra gran unidad de gases. Hoy vamos a trabajar dos leyes específicamente, que es la ley de Boyle y la ley de Charles. ¿Listo? Entonces, recordemos lo de la clase pasada y una vez hacemos problemas. Ley de Charles. La ley de Charles es importante tener en cuenta que la presión debe ser constante. ¿Qué nos viene a relacionar la ley de Charles? Volumen y temperatura. Nos dice, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, por eso tomamos B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T2. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a formular, tenemos el problema y vamos a explicar cómo lo podemos realizar. Aplicando la ley de Charles. Se tiene un gas a una presión constante de 300 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 24 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 70 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 20 grados centígrados? Listo. Lo mejor que se hace es ubicar primero los datos. Volumen 1, 24 centímetros cúbicos, temperatura 1, 70 grados centígrados. Acuérdense que yo les mencionaba en la guía pasada que en el tema de gases se trabaja una escala de temperatura absoluta que se llama Kelvin. ¿Listo? Es decir, debo pasar estos 70 grados centígrados a Kelvin. Temperatura 2, 20 grados centígrados, los debo pasar a Kelvin. Recordemos cómo se pasa. Tomamos los grados y le sumo los 273, que es la diferencia en el punto de fusión que hay entre la escala de Celsius o centígrados y la escala Kelvin. Bueno, aquí nos da 343 grados Kelvin. Temperatura 2, los 20 grados más 273 me da 293 grados. Listo. Quiero que recordemos, y esto debe quedar muy claro, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso en la ley de Charles? Que si aumenta una magnitud, la otra magnitud aumenta. Es decir, si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. O viceversa. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos a realizar el problema? Entonces, yo les voy a enseñar dos métodos de solucionar estos problemas, sobre todo los problemas que tienen que ver con Boyle y Charles. Es un método analítico y un método mediante la ecuación. ¿Listo? ¿Cuál es el analítico? Es tener en cuenta qué nos dice la ley. Es decir, ya sabemos que la ley nos plantea que volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo analizar ahí? La temperatura pasó de 343 grados Kelvin, pasó a 293 grados Kelvin. ¿Listo? Es decir, la temperatura disminuyó. ¿Listo? La temperatura disminuyó. Si la temperatura disminuyó, entonces, ¿qué esperamos que suceda con el volumen? Entonces, lo mismo, tiene que disminuir porque es directamente proporcional. Entonces, yo tengo que ubicar las dos temperaturas acá en forma de fraccionario, pero de tal forma que el volumen me disminuya. Entonces, utilizando la lógica, ¿qué número ubico en el numerador? Pues el número más pequeño, o sea, 293, el más pequeño para que el volumen me disminuya. Y en la parte inferior del denominador ubico el número más grande. Y hago la multiplicación y la división, me da 20,50 centímetros cúbicos. Y aquí estamos demostrando que sí disminuyó el volumen porque pasó de 24 centímetros cúbicos a 20,50 centímetros cúbicos, o sea que disminuyó, es decir, se cumplió la ley de Charles. ¿Listo? Bueno. Ahora, mediante la ecuación, entonces miremos, volumen 1, volumen 2 es igual a T1 sobre T2. Multiplicamos en cruz. B1 por T2 es igual a B2 por T1. Me están pidiendo el volumen 2, despejo volumen 2, es decir, este. ¿Listo? De esto que está multiplicando, esto lo paso para acá, ¿sí? La temperatura 1 está multiplicando, perdón, pasa a dividir. ¿Listo? O sea, B1 por T2 sobre T1, no es B. Y reemplazo los datos. Nos damos cuenta que nos da lo mismo, 20,50 centímetros cúbicos. Nos da lo mismo que haciéndolo en forma analítica. Y se está comprobando la ley de Charles, ¿listo? Que es directamente proporcional. Bueno, continuamos con la ley de Boyle.
La ley de Boyle, ¿qué nos dice? La temperatura, primero que todo, es constante. Pero ¿qué me relaciona la ley de Boyle? Me relaciona volumen y presión. Pero aquí es inversamente proporcional. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les hice el ejemplo de la jeringa? Y ahí les demostré lo que fue la ley de Boyle. ¿Listo? Entonces aquí quedaría B1 sobre B2 es igual a P2 sobre P1, porque es inverso. O sea, no puede conseguir B1 por igual a P1, no, porque es inverso, o sea, P2 sobre P1. Te dicen volumen inversamente proporcional a la presión, siendo la temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Si una magnitud aumenta, por ejemplo, que aumente el volumen, entonces, ¿qué pasa con la presión? Te tiene que disminuir. Listo, es decir, una magnitud disminuye, la otra tiene que disminuir, es decir, lo inverso. Igual. Vamos a hacer ahora un problema para aplicar la ley de Boyle. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 100 mililitros a una presión de 0,8 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura no cambia? Lo mejor que se debe hacer es identificar los datos que nos dan. Volumen 1, 100 mililitros. Presión 1, 0,8. Presión 2, 1,5. Vamos a hacerlo por las dos formas, analíticamente y por ecuación. ¿Listo? Entonces analicemos aquí qué está sucediendo. La presión está pasando de 0,8 a 1,5. ¿Qué pasó con la presión? Está aumentando. Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Es inverso, acuérdense, entonces disminuye. ¿Listo? Como aquí aumenta la presión, entonces tiene que disminuir el volumen, ¿sí? Aplicando la ley. Entonces, tomo los 100 mililitros para que me disminuya el volumen, entonces utilizamos el análisis que debo ubicar en el numerador el número más pequeño y en el denominador ubico el número más grande, la presión más grande. Hago la operación 100 por 0,8 dividido en 1,5 me da 53,33 mililitros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si disminuyó el volumen, claro, disminuyó, ¿sí? Porque ya dijimos que la presión aumenta, entonces el volumen tenía que disminuir. El volumen disminuyó de 100 mililitros a 53,33 mililitros. Entonces sí disminuyó, o sea que nos quedó bien el ejercicio. Miremos cómo es mediante una ecuación. B1 sobre P2, B1 sobre B2 es igual a P2 sobre P1. Multiplicamos en cruz. B1 por P1 es igual a B2 por P2. Despejo B2, lo despejo, es igual. Entonces, B1 por P1, presión 2 está multiplicando, lo paso acá a dividir para que me quede la B2 solita. Y reemplazo. Entonces, volumen 1, 100 mililitros por la presión 1, que es 0,8 atmósferas sobre el volumen presión 2, 1,5. Hago la operación, me da 53,33 mililitros, o sea que si se dan cuenta me da lo mismo por ecuación o por el método analítico. Entonces, y comprobamos la ley de Boyle, ¿listo? Entonces, esas son las dos leyes que teníamos para hoy para explicar. Entonces, espero les haya quedado, digámoslo así, bastante bien para que me puedan desarrollar la guía. Muchas gracias.